sola en el mundo. Yo no conozco otra. Si alguien la conoce por ahí, que nos diga, que tiene naufragios debajo del casco histórico de la ciudad. ¿Cómo están, queridos amigos? Un nuevo programa de diálogos con sabor a mar, siempre buscando eh, cómo lo hacemos más interesante, cómo involucramos más a las personas que participan del quehacer y las actividades marítimas, no solamente de Chile. Pero hoy día nos queremos quedar en Chile porque hay temas que son importantes. Hay un plan de desarrollo logístico, una política portuaria. em, Temas que se deben dentro del quehacer y a la necesidad de los trabajadores portuarios. Por lo tanto, hoy día invitamos a un buen amigo, un buen colega portuario, a Francisco Bustamante Moreno. Él es dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile, todo lo que tiene que ver con los trabajadores estatales. Así que un gusto recibirte hoy día en nuestro programa, Francisco. Gusto de tenerte acá. Hola Rodolfo, un gusto. Para mí es un gusto poder que nos podamos sentar a conversar sobre política y materias portuarias y marítimas también, que es todo, digamos, la industria que mueve, digamos, nuestro país, como estamos abiertos a la economía, por lo tanto, es un elemento fundamental, fun- primordialmente porque nos permite que nuestros productos y materias salgan al exterior y así se genera el comercio internacional. ¿Dónde se plasma esto? Justamente en los puertos. Así que es súper relevante y yo agradecido de que tú me hayas invitado. Muchas gracias, Francisco. Vamos a partir con la primera pregunta, la pregunta que todas las semanas que hacemos programa nos acompaña. Nos interesa conocer a la persona que estamos entrevistando. Cuéntanos, Francisco, ¿quién es Francisco Bustamante Moreno? A ver, una pregunta. De repente me complica esta pregunta porque siempre que me hacen, sobre todo en la oficina, me hacen esta pregunta, los nuevos que vienen llegando. Hola, don Francisco. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando chura? Ahí me complica la cosa. Yo llevo 47 años trabajando en puerto. Soy ingeniero en transporte marítimo y puerto. Llegué a la octava región en el año 78 a trabajar en la empresa portuaria cuando éramos en Porsche. Y de ahí he tenido un recorrido largo por todo este puerto y obviamente estudiando en la universidad también, me hice ingeniero y de ahí desarrollando toda una carrera como dirigente también. Como dirigente llevo, yo diría que 35, casi 40 años también ya. Por lo tanto, algo conozco de puerto. Entonces, por eso te digo yo, me complica porque muchos van a decir, mira, este viejo, uya, arcaico, y es verdad en cierto modo. Bueno, quiero decir también que ya, yo creo que en un poco tiempo más también tengo que empezar a preparar la cancha de aterrizaje porque uno tiene que, de una vez por todas, dejar el paso a los jóvenes también que tienen que ingresar a los puestos de trabajo portuarios. Pero antes de eso uno tiene que dejar algún conocimiento y el recorrido de uno, cosa que empezar a inducir a los nuevos jóvenes sobre materias portuarias marítimas y pesqueras también en algunos casos. Eso es a grosso modo quién soy yo. Los demás yo creo que son detalles, en dónde he estado, los puestos que he desempeñado. Pero como te digo, lo esencial es que soy un trabajador más nomás de la empresa portuaria profesional que tiene un cierto tiempo trabajando ya acá y algo uno en todo este periodo, en todo este recorrido, algo uno conoce sobre puertos. Ese soy yo. Francisco, ¿tú trabajas en la empresa portuaria de Talcahuano, San Vicente? Justamente, yo trabajo en la administración de puerto Talcahuano-San Vicente, que dicho sea de paso, es un puerto que tiene dos puertos, ¿ya? Es una gerencia que tiene dos puertos, el de Talcahuano y el puerto de San Vicente, puertos que están licitados, ¿ah? Por lo tanto, la función que nosotros cumplimos ahora es de control al licitador. Nosotros controlamos todo lo que tiene que ver con el licitador y fundamentalmente esa es nuestra función ahora, no como antes, como que éramos en Poche, que generamos las operaciones, estábamos involucrados en las operaciones de distintos índoles, acopio, desacopio, embarque, desembarque, exportación, qué sé yo, todo eso, la recepción de mercancías. Ahora no, ahora controlamos nomás al licitador y esa es nuestra función como puerto de San Vicente. Perfecto. Oye, y dentro de esa eh, carrera de décadas que estás comentando, justamente toda esa experiencia de tantos años, porque uno no es solamente el tiempo que uno trabaja, sino que todos los cambios que uno va visualizando.
¿Hay algún recuerdo, alguna historia que tú atesores que quieras compartir con nosotros, con la gente que ve el programa? Por supuesto. Imagínate que en 47, ahora 48 años ya de trabajo, hay miles de historias, po, amigo mío, pero miles de historias. A ver, ¿qué te puedo contar? Y esta es una historia sabrosa que a mí me gusta mucho, ¿ah? Bueno, en los tiempos que nosotros operábamos los puertos, en una oportunidad me tocó atacar una nave. En tiempos de invierno se nos avecinaba un tremendo temporal. Ya el mar estaba bien picado y teníamos que atacar la nave. Era una nave noruega, venía con contenedores, bueno, una serie de productos que traían. Pero por razones de mal tiempo tenían que atracar la cosa que pudiera cambiar el temporal atracada. Ya, pues ningún problema. Y yo con el equipo de amarradores dirigiendo la maniobra y, en contacto con el práctico, qué sé yo, me dan las instrucciones, yo se los doy a los amarradores, empezamos a atracar, a hacer las maniobras de atraque y aparece un oficial arriba entregándole instrucciones a su gente. Entonces la típica, ya, pues, amigo, amigo, largue, largue, largue las espías. Y el compadre me mira y se reía, ya, pues, amigo. Y uno de los amarradores, jefe, me dice, ¿sabe qué? No están entendiendo. Háblele en chileno, po". Entonces, oye, ya, po, tal por cual, larga de una vez por todas las espías. Y el compadre de arriba me miraba y me decía, espérate, espérate, y se reía. Ya, bueno, yo, cuento corto, largarlo a las espías, encapillamos, hicimos todo el amarre, ya estamos listos y nosotros tomando después de eso los datos del calado, qué sé yo, todo el cuento. Baja, era un oficial, ¿ah? Baja él y me dice en inglés, hola, muchas gracias, qué sé yo. Ya le dije yo, muchas de nada, estamos para servir aquí, para, digamos, para generar un buen servicio. Y César, que había al lado, me dice, amigo, hacían años que no escuchaba tanta chucha chilena. Yo soy chileno también y trabajo en Noruega. Bueno, cuento corto, terminamos De todo. riéndonos. Lo invité a tomar un café y estuvimos conversando. Hacía años que él no venía a Chile. Y una de las cosas más felices que lo puso a él, poder, digamos, interactuar con un chileno y que lo agarrara a él, va, pues te das cuenta. Y él Claro. entendía perfectamente porque Sí, era chileno y mucho tiempo que llevaba trabajando en Noruega y era oficial, te das cuenta. Esa, esa anécdota me resultó, pero muy simpática hasta el día de hoy. como- Lo recuerdo esa cuestión, pero con mucho gusto porque fue simpático. No fue insulto, todo lo contrario. Él se sentía contento porque alguien lo estaba tratando como chileno, ¿te das cuenta? Y esa es una de las tantas, hay muchas más, pero sí, como te pues, digo, lo que me más, recuerda más rápido más con es la esto. desesperación de las maniobras, de repente Además, ocurre eso. además, Por claro, tratar de claro, agilizar las cosas, se cae en todo ese tipo de lenguaje por que supuesto. no tiene una mala intención, pero es parte un poco de la jerga también de los puertos. Es exactamente, exactamente. Es parte, como tú bien dices, de la jerga portuaria en terreno, porque después dentro de la formalidad uno se pone formal y Claro, conversa claro. o en castellano, en inglés, qué sé yo, y ahí es formal. Pero en el momento de la faena, cuando hay apuro, sobre todo en las condiciones que estábamos trabajando esa nave, había que apurarse, ¿te das cuenta? Porque el temporal ya se nos venía encima. Por lo tanto, teníamos que dejar la nave más rápido. Pero como te digo, fue una anécdota muy bonita que yo todavía la recuerdo, simpaticísima esa. Y bueno, qué bueno. Yo por lo que sé, más de alguna vez los marinos me comentaban, hubo un flujo grandote muchas veces de tripulantes y algunos oficiales que se fueron a trabajar a empresas noruegas, hicieron toda su carrera por esos lados. Pues son situaciones que van ocurriendo y se van produciendo como estas migraciones de repente de las marinas latinoamericanas a buenas oportunidades que se dan de repente en Europa. Oye, Claro, sí. Dime, dime. abordando otro tema que lo tocaste cuando partimos conversando, porque es una preocupación latente, lo conversábamos la otra vez que estuvimos entrevistando a un dirigente de la pesca también, de la pesca artesanal, Marcos Guide de Valdivia, y me comentaba Ya, exactamente lo mismo, la preocupación de quiénes van a tomar los puestos a futuro de todos estos dirigentes, todos estos representantes que se van a ir retirando, porque no porque se quieran ir, porque estamos llegando en cierta manera ya en el declive, la finalización del periodo de trabajo que es lógico. ¿Se ven nuevas caras dentro del tema portuario
Francisco, pero no solamente caras que quieran tomar un poco el liderazgo del tema portuario, sino que también que den una cierta tranquilidad a los viejos dirigentes que se va a mantener en un permanente desarrollo. Lo que muchas veces preocupa a los dirigentes también es que los jóvenes comprendan de que esto no se trata solamente de ímpetu, sino que también de buen diálogo, de buena conversación, de llegar a buenos acuerdos. Eh, ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Cuál sería tu mensaje a estos jóvenes que van a tener que suplir a los dirigentes que van a ir de a poco desapareciendo? Claro, mira, qué buena la pregunta que tú me haces, porque uno como en su postura o en su posición de dirigente, viene de repente con cierta preocupación, digamos, estas nuevas generaciones, ¿ah? Que ellos, a ver, se requiere el recambio de trabajadores, trabajadores que sean especializados. A ver, digo eso porque en el tiempo cuando yo ingresé, éramos todos cabros de 21 años que no teníamos profesión, teníamos solamente el cuarto medio en esos tiempos. Te estoy hablando hace 47, 48 años atrás. Entonces, no había mucha especialización. En el caso mío, yo partí desde abajo trabajando en el puesto, desde la operación de desmovilizador para arriba, y después pasé por todos los puestos. Indudablemente, después que uno se perfecciona y estudia y sale de la universidad con un título, ya la cosa es distinta. Y hoy en día lo que yo veo es que primero que nada hay una necesidad de recambio ya, producto de los avances. Este mundo, digamos, la industria marítima portuaria es súper dinámica, tú bien lo sabes, súper dinámica. Día a día están pasando cosas nuevas, están apareciendo nuevas formas y por tanto el trabajador que ingresa a trabajar a puertos o en el ámbito que sea marítimo o portuario tiene que tener un cierto grado de especialización mucho mayor que lo que existía en aquellos tiempos, ¿te das cuenta? Y ahí yo veo que todavía hay, en algunas partes hay un cierto grado de desconocimiento respecto a eso, que se requiere que el trabajador sea un trabajador con mejor formación, primero que nada, segundo, que tenga un mayor conocimiento técnico de las funciones que se cumplen al interior de un puerto. Y resulta de que, producto de eso mismo, lo que yo veo, observo, ¿ah? Con preocupación, que si bien es cierto hay necesidad, pero no hay el compromiso de estas nuevas generaciones, y no lo digo de mala forma, o sea, no lo digo para criticar, sino que para superar ese tema, veo que muchos de las nuevas generaciones no tienen esa conciencia de poner el esfuerzo e involucrarse y empezar a estudiar, a perfeccionarse, como digo yo, ¿ya? Entonces, lo único que quieren es trabajar para ganar plata. Y cuando entran a trabajar, se sientan muchas veces en el puesto donde tienen que desarrollar y empiezan a mirar para el lado. Y ahí aparece la grúa. ¿Por qué? Porque para ellos lo más importante es el sueldo, no el compromiso, no el ponerse la camiseta como trabajador, no el entregar lo que uno más sabe, lo que más puede entregar a una empresa o en el lugar donde tú estés desarrollándote. Y ahí hay una debilidad que es muy mediática, ¿cachai? Que está dada por los medios, que aquí hay que ser rápidamente, ganar plata, tener un auto, comprarse insumos, que, bueno, que está bien que todos los tengamos, pero lo que menos piensan es que yo tengo que ser un buen trabajador, que tengo que involucrarme, que tengo que ponerme la camiseta, que tengo que ser, digamos, un funcionario o un trabajador eficiente, y para eso se necesita estudio. Y muchos entran así todavía, ¿entendés? Y ahí hay una debilidad. Pero bueno, yo creo que en el momento en que esto ya estalle, el desarrollo portuario todavía no se ha desarrollado, no ha estallado como corresponde. Vamos en vía de eso. Pero yo creo que cuando eso se produzca, sí, los estándares van a subir. Entonces, el primer mensaje para la juventud, que me parece bien que tengan interés en trabajar en los puertos o en el ámbito marítimo portuario. Lo primero es que, si bien es cierto, hay que ingresar, pero también hay que capacitarse. Hay que también estudiar día a día, insisto, esta industria es súper dinámica y se necesita de que todos estemos al día en las cosas que están sucediendo tanto en Estados Unidos como en Europa y en Latinoamérica también. Entonces, para establecer un cierto nivel, estándares que se requieren, que además son medidos por organismos extranjeros sobre los puertos, ¿te das cuenta? Y ahí se requiere un perfeccionamiento de los trabajadores mucho mayor que el que ya tenemos. Y resulta que ahí estamos un poco al debe. Eso por una parte, en términos generales estoy hablando. Sí. Después,
como dirigente, yo diría que hay una camada de dirigentes que sí están bien involucrados. Y fíjate, cosa extraña que cuando yo ingresé esto no sucedía y ahora sí. La mayoría de los dirigentes son todos profesionales, tienen títulos de ingeniero técnico, qué sé yo, pero todos con títulos. Y eso es súper relevante. ¿Por qué? Porque cuando tú te tienes que presentar frente a las autoridades, tienes que demostrar tus conocimientos. Y así es como te respetan. ¿Te das cuenta? Cuando uno puede establecer un diálogo cordial y afectuoso con las autoridades. Y eso es súper relevante. Entonces, lo que yo veo con buenos ojos, por esta parte, es que estas nuevas camadas son cabros dirigentes comprometidos con el devenir de los trabajadores, pero además son todos profesionales. Entonces, uno ve un estándar un poquito mejor que lo que era antiguamente. Lo que sí nos falta, como te vuelvo a repetir, es que más abajo se requiere también un perfeccionamiento un poquito mejor. Pero yo creo que así como vamos, al corto plazo eso se va a ir solucionando. Te puedo mencionar un par de cosas. Por ejemplo, que aquí en la octava región hay liceos que se llaman polivalentes, que ya están impartiendo carreras técnicas portuarias. Y eso me parece súper bien, porque para lo que se nos viene, producto de todo esto desarrollo portuario, se va a requerir, digamos, un poquito más, no solamente que el viejo sepa cargar bien el saco o enganchar bien las eslingas, sino que se requiere que técnicamente entiendan el porqué de las cosas. Y eso te pone un nivel distinto, un rango superior, porque eso permite optimizar los tiempos, las estadías, y eso se traduce en plata. Por lo tanto, los organismos internacionales eso lo miden. Y acá yo creo que a corto plazo esto también va a empezar a suceder. Y eso me tiene muy contento porque, a diferencia cuando yo ingresé, eh, esos dirigentes que hay ahora se pueden relacionar ya derechamente con las autoridades, como corresponde. Nos falta en la parte más abajo, pero eso también se va a ir solucionando así como veo yo las cosas. Eso, digamos, como mensaje para los jóvenes que me parece muy bien que se interesen en el trabajo marítimo portuario, porque una de las cosas fundamentales que tienen los puertos es que en los puertos se plasma la economía del país. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros podemos tener muchos acuerdos bilaterales internacionales. ¿Y dónde se plasma? Es justamente en los puertos, porque la mayor cantidad de carga no sale por avión, no sale por carretera, sale por los puertos. Y es ahí donde hay que potenciar esto. Como nosotros somos un país abierto a la economía de mercado, tenemos que potenciar los puertos. Y eso es súper relevante. Por eso que decía hace un momento atrás que es súper importante que las nuevas generaciones se perfeccionen y tengan un buen estándar. Y eso va a ser mucho mejor desarrollo de un puerto, y obviamente también redundar en la economía, que es mucho más dinámica, mucho más rápida y se requieren tiempos distintos a los tiempos antiguos. Eso como mensaje para los jóvenes. Perfecto, me parece bien, pues me parece bien, un poco hay satisfacción con las nuevas camadas de los dirigentes que a poco se van formando, tienen un buen compromiso, tienen mayor conocimiento justamente del manejo de la actividad portuaria y eso es muy bueno que así sea. Se va un poco erradicando ese sindicalismo antiguo, muchas veces que era golpear la mesa solamente y tratar de confrontar quién tenía la razón, sino que buscar un diálogo, buscar los fundamentos, buscar en cierta manera un convencimiento un poco más acabado de lo real. Y es bueno, yo también lo he percibido y lo he visto cuando veo a dirigentes que manejan los temas y que tienen también opiniones y tienen también conclusiones que son importantes dentro de todo el aspecto de cambios que se están generando en los puertos en Chile y en toda Latinoamérica. Vámonos Ah, ahora, Perdón, Federico. eso, solamente un pequeño Sí, detalle. Eso no quiere decir que de repente hay mucho diálogo y las cosas no se concretizan. También es de repente es bueno, digamos, golpear la mesa, como tú bien decías, pero esa es la última instancia, ¿te das cuenta? claro, Cuando todas las conversaciones de diálogo se agotan y no hay voluntad de la otra parte en términos de resolver los temas, ahí uno tiene que obligadamente ponerse duro. Pero esa es la última instancia, cuestión que hoy en día no está pasando mucho. Pero como te digo, uno tiene que de repente también esa cartita de ajo a la manga tenerla presente. Eso nomás quería acotar. sí.
Bueno, eso lo podemos ir desarrollando ahora en el tema central un poco de esta entrevista, porque un poco el interés de lo que queremos hoy día manifestar, estamos cargados de preocupaciones en virtud de distintas situaciones que están pasando, o sea, para que la gente tenga un poco una pequeña ilustración. Estamos con modificaciones o planteamientos de generar nuevas políticas, leyes, planes de desarrollo, de ver cómo dimensionar verdaderamente la importancia de los puertos para Chile, cómo poder concretar una dinámica que sea más asertiva, en un círculo bastante más virtuoso, no solamente competitivo entre puertos, sino que entender de que no tenemos por qué competir entre puertos en Chile, porque nuestra competencia está hacia el exterior. Pero desde esa mirada también se desarrollan muchos coloquios, seminarios empresariales, hablan los gerentes de las distintas empresas. Me interesaba a mí hoy día poner el tapete a través tuyo, Francisco, y podríamos ir desarrollando después otras entrevistas a otros dirigentes también, pero ¿cuál es la mirada de preocupación de a todos estos cambios que se están generando, incluidos los avances que están pasando hoy día con puertos trascendentes en nuestra zona, que es el Pacífico Sur, como es Chancay, como es el proyecto de Corios, que se viene en un futuro no muy lejano, tal vez con las inversiones de Estados Unidos también en el puerto de San Antonio? ¿Cómo perciben ustedes desde sus propios temas de conversación, los trabajadores, el potencial desarrollo de la dinámica portuaria en Chile? Bueno, Rodolfo, tú tuviste en el clavo que una de las preocupaciones que hoy a nosotros nos mueve es justamente esa. A ver, primero decir que en Chile no hay una normativa, una ley portuaria. Lo único que existe es una ley que la 19.542, que lo que sí regula es la forma como licitar puertos. Estoy hablando de puertos estatales, ¿ya? Cómo se licitan los puertos. Y dentro de la ley tiene como dos o tres líneas respecto al tema operativo, que en realidad no es mucho lo que, digamos, aclara. Por tanto, en términos generales portuarios, no hay una ley portuaria. Existe esta otra ley que tiene que ver con fundamentalmente el tema de licitación de puertos. Y frente a eso, sobre todo hoy en día, con lo que ya estamos viendo, el desarrollo de Puerto Chancay, voy a hablar solamente que el más desarrollado por el momento, el de Chancay. Ya hay mercados que ellos lo están acaparando, que es natural, pero hay puertos que van a empezar a perder carga, ¿ya? Y ahí hay una tremenda preocupación porque como no hay normativas, desgraciadamente cualquiera puede hacer lo que sea, está abierto a todo. Y una de las virtudes que nosotros hemos detectado, producto del estudio que hemos hecho respecto al puerto de Chancay, es que, a ver, uno normalmente tiene, yo creo que equivocadamente, tiene una visión distinta del Perú. Claro, en el Perú, desde el punto de vista político, hay un desorden terrible, ¿ah? Políticamente uno puede levantarse un día y encontrar un presidente, se acuesta y el otro día encuentra otro presidente. O cambios, digamos, en la estructura de gobierno. Pero hay una cosa en donde ellos no se pierden. El empresariado peruano se puso de acuerdo entre ellos en términos de pedirle al gobierno que generara una ley para todos los puertos. Aún más, ellos se propusieron tener una autoridad portuaria y la tienen con rango gubernamental. Creo que es una secretaría, ¿ya? No es ministerio de secretaría, pero ya tienen autoridad, ¿te das cuenta? Y eso es súper relevante por la sencilla razón de que cuando existe una ley, el inversionista extranjero que quiere ingresar o que tiene interés en algún puerto para la licitación, encuentra el camino parejito para todos y con las normas claras, ¿te das cuenta? A diferencia un poco de lo que sucede acá, a mí me tocó estar en la licitación, la primera licitación del puerto de Talcahuano San Vicente, Valparaíso, San Antonio. No había una normativa, existía, como te digo, la 19.542 y nada más. Y eso se fue armando en el camino, ¿te das cuenta? Y las soluciones que hay son soluciones de parche. No tenemos una autoridad. Uno podría decir que la única autoridad que hay aquí en Chile es la gobernación marítima, ya como autoridad de seguridad. Pero
como autoridad portuaria que dicte normas, que regule la forma de trabajo, que regule todo el quehacer portuario no existe. Y ahí estamos al debe, yo creo que como país, siendo un país que está abierto a la economía, no tenemos esa normativa, a diferencia del Perú. Yo creo que ellos han avanzado mucho más rápido que nosotros en ese sentido. Entendieron más rápidamente para dónde van las cosas en este momento. Te vuelvo a repetir, el quehacer marítimo portuario es súper dinámico, pero súper dinámico. Si uno ve los puertos en Europa, ellos están años luz de nosotros, están todos tecnificados prácticamente, hay mucha tecnología. Aquí mm, es muy poca la tecnología que existe, fundamentalmente está dado con la superestructura. Me refiero a las grúas más modernas, qué sé yo, pero eso no va. No hay una forma de, por ejemplo, de recibir contenedores y que una máquina los tome sin que no haya nadie, que en el momento que llega a la puerta, con un escáner, se sabe inmediatamente en el slot que tiene que ir el contenedor, ¿te das cuenta? Estamos años luz de eso. En Europa esta cuestión es muy común y eso acarrea otro problema más. ¿Qué pasa cuando se ingresa la tecnología con los trabajadores? ¿Dónde se reacomodan? Entonces, por eso vuelvo al tema, decía yo, las nuevas generaciones tienen que estudiar mucho, prepararse, porque lo que se viene es justamente eso. Entonces, como te digo, volviendo al tema chileno, yo creo que ahí nos falta, está al debe una ley de puertos. Llámese como se llame, pero que regule todo. Y aquí cuando digo regule todo, tienen que regular al sector estatal y al sector privado también. Porque aquí somos Una todos ley lo mismo. general, una ley general de Exactamente, todo. Mm. exactamente. Entonces ahí yo creo que estamos al debe. Ahora, el por qué no se ha hecho. Bueno, hay diferentes razones, hay intereses muy grandes acá que impiden, digamos, que esto se lleve a cabo, porque todo se mira en el puro bolsillo nomás, o sea, pero como te digo, yo creo que en algún momento dado va a tener que darse por la necesidad, porque los espacios competitivos se están achicando con el ingreso del puerto Chancay, se están achicando y por lo tanto se requiere tener mayor movilidad y que regule de mejor forma el quehacer portuario, ¿te das cuenta? Y esa cuestión permite el desarrollo, un desarrollo armónico, y no que en alguna parte un puerto se desarrolle más que el otro, otro que quedan más atrás, por ejemplo. Yo digo, no es posible que aquí en Chile se esté invirtiendo, que me parece bien, ¿eh? Invirtiendo en el puerto de San Antonio, dejando de lado un poco el puerto de Valparaíso. ¿Y qué pasa con los demás puertos? Que también somos parte de este sistema y de la economía. No hay inversión, ¿te das cuenta? Entonces, hay que generar una ley que regule todo esto, tanto público como privado, y que todos compitamos de la misma forma dentro de este mercado interno que nosotros tenemos para poder sacar nuestras exportaciones al exterior. Eso, digamos, como a grosso modo respecto a qué es lo que es en este momento el quehacer portuario y marítimo aquí en Chile. Ahora, con el ingreso de este nuevo puerto que muchos dijeron en un comienzo que no va a pasar nada, que no va a afectar. Claro que va a afectar, porque ellos, aquí está la COSCO metida, ¿eh? Ellos tienen la cadena completa de suministro y de transporte, completo. Entonces, ellos lo que vienen a hacer es a capturar mercado. Y ahí nos vamos a ver afectados nosotros, se va a ver afectado Argentina también, que ya ellos están advirtiendo que los mercados ya están bajando, cargas que se están yendo allá. En el caso chileno, fíjate que ya hay indicios que empresas chilenas se están yendo a Chancay y están construyendo sus edificios, sus gerencias. Entiendo que hay un par de navieras también que se están yendo para allá, que su propuesta es de aquí a este otro año estar instalados derechamente allá. Eso significa que nosotros estamos perdiendo capacidad, ¿te das cuenta? Por lo tanto, no es menor el puerto de Chancay en el concierto latinoamericano. Ahora, claro, a quienes nos va a golpear más fácilmente va a ser a nosotros, porque estamos mucho más cerca. A Argentina, que ya le están quitando cierta mercadería que ellos trasladan, ¿te das cuenta? Entonces ahí se nos va a crear un problema y vuelvo al tema. Si es que esto no está regulado, sencillamente se puede crear un caos, ¿ya? Y perder mercado. Y juntamente con perder mercado, la reputación de los puertos a nivel global empieza a caer. Y tú sabes, y yo sé, que cuando se hacen los grandes convenios, los grandes contratos, lo primero que miran son los puertos. ¿Cómo están preparados los puertos? ¿Quién me da la mejor facilidad? ¿Quién tiene el mejor rendimiento?
Y para eso se necesita gente preparada, tecnología, pero además la habilidad de poder moverse rápidamente dentro de este concierto que digo que es muy dinámico. Eso. Francisco, y referente a eso, a todo esto que tú estás comentando y estás en el fondo con detalle generando tu propia opinión, em, los trabajadores portuarios, propiamente tal, ¿han conversado este tema? ¿Han tenido algún tipo de seminario, algún tipo de postura? ¿Han tratado de manifestar sus propias preocupaciones al gobierno actual? ¿Cómo ven el escenario político que se nos va a venir? Porque va a venir mucho cambio en Chile también, con un país que también está muy afectado económicamente, por no decir las arcas fiscales prácticamente no existen hoy día. Eh, ¿Cómo ven ese escenario ustedes que se va a presentar, en la cual estamos más que claro que hay que generar cambio, hay que ver cómo avanzar, cómo generar desarrollo, cómo tratar de que la gente se dé cuenta, no solamente el empresariado que está participando en los puertos, sino que el país se dé cuenta que los puertos son estratégicos porque están ligados y son referentes, justamente como lo comentabas tú? Ahí se plasma, ahí se realiza realmente la parte visible de cualquier tratado internacional que se haga con otro país para efecto de la economía de Chile. ¿Qué es lo que han conversado? ¿Qué es lo que han dialogado? ¿Cuáles son las expectativas de ustedes de aquí adelante con este gobierno que va terminando este año y con los que se puedan impulsar? Claro, mira, a ver, yo te digo, cuando empecé a ser ya dirigente hace 35 años atrás, ya esos dirigentes nacionales estaban conversando con el gobierno, cosa de poder optimizar y generar una ley. Y conversábamos entre las distintas organizaciones. En ese tiempo estábamos nosotros con la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios Estatales. Conversábamos con los estibadores que ahora ya no existen. Conversábamos con los empleados de Badía que tampoco existen. Conversábamos con el sindicato, con la Federación de Amarradores y Marineros de Bahía que se llamaba antiguamente. Tampoco existen. Bueno, todas esas organizaciones llevamos, yo diría que una demanda a los distintos gobiernos. Estoy hablando desde el gobierno de Elwin hacia adelante. Y se ha llevado siempre adelante, pero hoy en día la situación ha cambiado radicalmente. Porque, como te decía, el- los puertos, te decía que es súper dinámico el avance de esto. Y obviamente los trabajadores también entienden eso. Por lo tanto, la preocupación siempre ha existido. Ahora, por parte de las grandes organizaciones que existen ahora, estamos nosotros una de las más antiguas, no solamente porque lo diga yo, sino que está reconocido por el Ministerio del Trabajo. Uno cuando pregunta, ellos ven el registro y una de las organizaciones antiguas somos nosotros. Cuestión que yo me enteré hace un par de años atrás, ¿no? ¿Ah? Y a mí me parece súper relevante. Bueno, han aparecido otras organizaciones como la Unión Portuaria, organización que está desde el norte hasta el sur, hasta Punta Arenas. Ellos ya están organizados formalmente y también están entrando en este terreno porque también ven que a la vuelta de la esquina a ellos les puede afectar este desregulación, desregulación que hay en los puertos, que no hay regulación. ¿Por qué? Porque además se nos viene encima, a la vuelta de la esquina está la licitación de los puertos, que en su primera etapa fue acá, bueno, San Vicente, Valparaíso y San Antonio. Yo me imagino que cuando se genere esto va a ser lo mismo, porque los tres puestos están cumpliendo con el mismo periodo y por lo tanto tienen que volver a renovar o, o generar una nueva licitación, ¿ya? Y por lo tanto, en ese escenario, así como está, ellos requieren ciertos grados de tranquilidad para poder seguir laborando y obviamente el inversionista también. Por lo tanto, ahí hay digamos, una preocupación por parte de los trabajadores y, en este caso, el ingreso a este concierto de la Unión Portuaria me parece súper relevante porque ellos son una fuerza tremenda de trabajo, son unos dirigentes que están muy bien considerados, muy bien respetados, ¿ah? A nivel de gobierno. Pero, como tú bien lo decías, este gobierno le queda poco y en materia portuaria ha sido muy poco lo que ha hecho, ¿ya? Eh, Ahí estamos al debe desde el Ministerio de Transporte en adelante respecto a materias portuarias.
a normativa. No es mucho lo que se ha hecho. Bueno, para ser más franco, no se ha hecho mucho desde el gobierno de Elwin para adelante. Pero yo lo que considero, creo que en la medida que las organizaciones nos empecemos a juntar y ver, como decimos nosotros, dónde nos aprieta el zapato a todos por igual, vamos a tener que estar, digamos, en esa, no diría lucha, pero en esa demanda de regulación, porque eso es, hay que tener regulación para que esta cosa sea uniforme para todos. Y ellos, como te digo, también están muy preocupados de esta situación porque ven a corto plazo que su fuente de trabajo puede variar. Por ejemplo, si en el caso de San Vicente o de Talcahuano o de Valparaíso, San Antonio, llega otra persona que licita el puerto, ellos no van a tener la seguridad que esa persona los contrate, ¿te das cuenta? Y se genera un caos. ¿Por qué? Porque no hay regulación. Lo que nosotros inclusive estamos tratando de levantar es que justamente para la licitación, cuestión que no se había contemplado en el pasado, que la licitación lleve de la mano también el aseguramiento del trabajo para los trabajadores, valga la redundancia, que trabajan en el interior de los puertos. Porque no es posible a esta altura del partido ya, que llevamos casi 40 años de licitados en los puertos, todavía los trabajadores no tienen una seguridad estable como trabajador. Tú sabes que el trabajador portuario ingresa en la mañana, le hacen un contrato, cuando sale a las 15:30 termina su contrato, ¿ya? Y eso le impide a ellos tener, visualizar el futuro. Ellos no pueden tener una tarjeta de crédito, ellos no pueden tener una cuenta en el banco. La salud corre por cuenta del IST en caso que se accidente, ni nada más, o en el servicio público, siempre y cuando, digamos, los atiendan. En cambio, cuando uno tiene un contrato firme, seguro, y a largo plazo, ellos se pueden proyectar y pueden presentar esos antecedentes a los bancos, a las distintas instituciones que requieran ellos, ¿te das cuenta? Y eso es una debilidad también que tenemos nosotros a esta altura del mundo laboral, no solamente en los puertos, sino que en general, pero como estamos hablando de puertos, en el puerto ya esto está maduro ya. Requiere una normativa en la cual los trabajadores tengan un aseguramiento en sus contratos. No puede ser, como te decía, de que la persona ingresa, tiene el contrato, sale y termina el contrato. Están en la nada misma y la cosa ninguna. Esa cuestión ya a estos tiempos ya no soporta mucho, digamos, alargar mucho el chicle. Además que son cuestiones súper arcaicas, ¿te das cuenta? Y así como estamos en el siglo XXII ya, se requiere una modernización y para eso, insisto, la normativa, la ley tiene que generarse de una vez por todas. Y ahí esa es una de las grandes preocupaciones que tienen los sectores de trabajadores, tanto portuarios como de la Unión Portuaria, que ellos son trabajadores del licitador, ¿ya? Todos los trabajadores del licitador de las distintas licitaciones se unieron y formaron la Unión Portuaria. Y como te digo, ellos también están en la misma tarea que estamos nosotros. Hemos tenido muy buenas conversaciones con ellos, ¿ah? De hecho, muchas veces hacemos gestión en conjunto, porque la unidad hace la fuerza. Por lo tanto, yo diría que para allá va un poco el desarrollo de los trabajadores y para allá va un poco la demanda de los trabajadores portuarios. Me queda clarísimo entonces toda esta eh, precarización que en el fondo existe siempre en el trabajo portuario, que es bueno que la audiencia un poco lo conozca porque muchas veces cuando se generan las paralizaciones portuarias, eh, que en el fondo son las que realmente paralizan el país, o sea, hay muchas áreas productivas del país que se pueden detener, pero se afectan ellos propiamente. Hay dos cosas que son trascendentes en el país, cuando hay paralización de los portuarios y cuando hay paralización de los camioneros. Son las dos cosas que afectan rotundamente eh, el eje de base medular de nuestro país en todo lo que es su funcionamiento. Y como bien dices tú, claro, el ideal es de una buena vez poder modificar, porque si bien hay una ley portuaria que es de Emporchi, para que la gente que nos escucha entienda un poquito, es prácticamente un documento estatutario de cómo está formado un Porchi, cómo podría licitar y algunas atribuciones que tiene para su propia administración, pero qué pasa con el resto de los puertos privados, los puertos que son mixtos, etcétera.
y qué pasa con los trabajadores, con alguna regulación propiamente tal dentro de su actividad portuaria. A eso estamos al debe, en eso falta, y como bien dices tú, son años y décadas de distintos gobiernos que esto se viene solicitando y no se ha logrado llevar a término. Así que es bien importante todo lo que estás comentando tú, porque eso era una de las cosas que yo quería abordar desde la visual de que habitualmente el tema portuario se ve desde la productividad, pero tras la productividad, para que haya productividad, no solamente hay inversión y grandes recintos, sino que está el trabajo justamente de las personas que Trabajadores, sí. están relacionadas con la actividad. Para ir Mira, terminando el perdona, programa, Francisco, no sé si me quieres agregar algo. yo sí que te voy a poner un puro ejemplo claro y concreto. Es conocido por todos que aquí en la octava región cerró Huachipato, una empresa del acero fuerte, vigorosa, pero que sus dueños decidieron cerrarla, porque seguramente, y ahí desconozco, digamos, los argumentos, pero por lo que se ve ahora, decidieron porque no tenían la ganancia que ellos quisieran, ya cerraron. Dentro de Huachipato tienen muelles, tenían un muelle para el transporte de sus propios productos, del acero, y ahí habían trabajadores portuarios. Un sindicato bastante antiguo, tenía sus años ya, y claro, cuando llegó el gobierno con medidas paliativas para poder aguantar, digamos, esto que se produjo producto del cierre de Huachipato, todos los trabajadores formales de Huachipato fueron atendidos, e inclusive aún más, hasta los contratistas se organizaron y también están siendo atendidos por norma del gobierno, un paquete de medidas que bajó. Pero los únicos que no fueron atendidos fueron los trabajadores portuarios de Huachipato, que es un sindicato que se llama MAVE. Es un sindicato que tiene como 45, 46 personas por ahí, pero son los únicos que quedaron de brazos cruzados. ¿Y eso por qué? Y volvemos de nuevo, porque como no hay una normativa que regule esto, en cualquier puerto puede pasar lo mismo, ¿te das cuenta? Porque no hay una regulación. Ellos trabajaban tantos turnos al mes, ahora están trabajando 2 turnitos nomás. ¿Qué te quiero decir con eso? Que al no haber una regulación, ellos sí o sí van a ir decayendo más y tú sabes que los problemas cuando se generan es cuando empieza la guatita a doler porque no hay que echarle a la olla. Entonces nosotros, lo que nosotros vemos ahí que hay un posible foco de algún tipo de conflicto, cuestión que lo estamos abordando también, ¿ah? Nosotros y con las autoridades. Y creo que va por buen camino, pero ahí tenía un ejemplo claro de que al no haber una regulación, una norma, una ley portuaria, sencillamente pueden pasar estas cosas. Porque si hubiese una ley, dirían, ah, ok, cierra Guachipato, ningún problema, pero los trabajadores de distinta índole, pero también los puertos están bajo esta norma y ellos se pueden ir con indemnizaciones y pueden migrar de un trabajo a otro porque son especializados, ¿te das cuenta? Pero como no hay nada, se quedaron de brazos cruzados y están esperando que el gobierno, afortunadamente, está poniendo el ojo sobre eso, porque nosotros lo estamos explicitando y están poniendo el foco para poder solucionar el problema de estos compañeros. Eso es como ejemplo claro y concreto del por qué cuando no existe una norma, una ley que regule esto, puede pasar cualquier cuestión. Y ahí pueden conversar los diferentes dificultades que podemos tener nosotros al interior de los puertos. Bueno, y es muy importante en ese aspecto que se escucha a la gente. O sea, al final se supone que todo lo que es productividad no es solamente para poder generar utilidades, sino que también es para generar calidad de vida. Y esa calidad de vida directamente es la que afronta, la que vivencia la gente que está relacionada a las distintas labores. Para terminar el programa, Francisco, agradeciéndote todas tus palabras, da para mucho más, muchas más conversaciones específicas incluso. Mm. Tenemos que darle ese gustito a mar, esa sensación de sabor a mar, con un tema que es muy, muy relevante y muy importante hoy día en distintos aconteceres. La conciencia marítima, este país que no entiende que tiene que mirar al mar, así como no entiende que los puertos son importantes, el transporte marítimo, la pesca en sus distintas dimensiones, los deportes náuticos, las biologías relacionadas con todo lo que es marino, la protección de los seres vivos, etcétera. Pero en el aspecto portuario, puntual, en tu labor, en la empresa donde tú trabajas, la relación social con la gente, con los mismos trabajadores,
¿tú ves que se trate de generar algún tipo de importancia, que la gente contribuya directamente desde el trabajo portuario a lo que es Mm. la conciencia marítima de este país? Ah, mire, qué buena pregunta, porque, a ver, nosotros en nuestra gerencia tenemos unos planes que son súper, sobre todo para las nuevas y para los estudiantes también, que tienen que ver con el tema medioambiental. Y cada cierto tiempo se convoca a estudiantes y trabajadores de distintos ámbitos, distintos rubros, distintos servicios, a una cuestión tan simple, pero mucha que es importante. Vamos a limpiar las playas. Y cada cual con una bolsita, los niños, los estudiantes secundarios, trabajadores, todo el mundo, vamos limpiando con la colaboración también de la Armada. Y aparecen ellos con su cuatrimoto, con carros, y se echan. La última vez tengo entendido que se sacaron algo casi de 30 toneladas de basura. El año pasado fue algo parecido. Y uno puede decir, pero si el año pasado la limpiaron, ¿por qué este año no? También porque tú y yo sabemos que las mareas traen y llegan y normalmente traen basura. Y eso es una constante. Entonces, ¿cuál es la importancia de lo que te estoy mencionando? Es que hay una clara conciencia medioambiental desde el punto de vista de nuestra gerencia y todos se están sumando a esto en términos de tener una mirada distinta sobre el manejo de las playas y además de eso, el cuidado del mar, ¿te das cuenta? Y eso para mí es súper relevante. Junto con eso, nosotros también tenemos un programa que se llama Puerto Educa, en donde traemos a los niños. Aquí, ¿dónde está el punto de quiebre? Es que cuando uno trae a los niños, esos niños se quedan con esa idea y empiezan a trabajar y para ellos es una cosa normal. Y los vamos educando sobre las labores portuarias, las labores marítimas, sobre la importancia del mar, sobre la importancia de las playas y cómo ellos pueden involucrarse y colaborar. Y uno ve que después, primero que nada, los ve niños chicos y después cuando están en el liceo se acuerdan, oh, yo vine para acá, vine una vez que nos hicieron una charla. Bueno, eso es una de las grandes políticas que nosotros tenemos acá en la gerencia y es súper relevante. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, eso es en términos prácticos. Ahora, a futuro, yo creo que lo que nosotros visualizamos que debería ser, cuando digo nosotros como trabajadores, como organización, visualizamos es que esto mismo tiene que ir encadenándose con políticas nacionales, ¿te das cuenta? Y mirar el mar ya con otros ojos, no solamente como un elemento donde sirven, que las naves flotan y si flotan, podemos llevar carga de un lado a otro, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Y yo honestamente creo que también existe una pequeña debilidad en donde no hay tampoco una normativa muy clara respecto a eso, ¿te das cuenta? Todos hemos sabido que en el mundo entero no existe mucha, así, existe cierto grado de conciencia, pero no normativa. Y nos enteramos de repente que llega una nave y derrama petróleo y la fauna se va a la chuña y bueno, ahí están los perjuicios. Yo creo que aquí también falta un poquito de eso, eh, falta una autoridad portuaria que se dedique a, que se preocupe a controlar eso también, porque una cosa es la autoridad marítima, que tiene que ver con la seguridad, fundamentalmente con la seguridad, pero una autoridad portuaria que tenga que ver con estas áreas que están, digamos, invisibilizadas, ¿te das cuenta? Son lugares, son partes oscuras que existen en el sistema marítimo portuario. Y ahí creo que también se puede hacer mucho. Y eso es labor de las autoridades, labor de las empresas, de todo índole que tengan esa conciencia respecto al mar. Por otro lado está el tema de la pesca también, que es un tema súper relevante, el cómo mantenemos, no sé, las producciones de marisco y esa cosa te requiere un mar limpio, ¿te das cuenta? Y volvemos al tema de la regulación de las normas. Por lo tanto, digamos, mi visión es que creo que a corto o mediano plazo debería haber una ley que regule también esto, que sea una normativa mucho más clara, mucho más dura cuando alguien comete algún error, derrame de lo que sea, que las multas sean bastante duras, cosa que lo piensen una, dos y tres veces antes de cometer un ilícito de ese tipo. Eso a grosso modo, Rodolfo. Bien, pues amigo, me parece estupendo todo su análisis, su reflexión. Eso hemos tratado de hacer en el programa de hoy. Lo que siempre dejamos para el último y le pedimos también al invitado alguna conclusión general de todo esto en unas breves frases
Francisco, en virtud de lo que hemos querido abordar, de lo que ha sido tu persona, tu trascendencia profesional en la actividad. ¿Algo que quieras concluir diciendo todo esto y lo que nos has comentado? Dos cosas. Una, tener fe en el futuro marítimo portuario, pero para eso no es una cosa así que cae desde las alturas. Se requieren cuestiones que ya las mencioné, regulaciones, leyes que estén claras para todo el terreno, o sea, donde vaya uno va a estar clarito con todo el tema, y no que en una Normativa. parte sí, en otra, claro. Y lo otro que es fundamental, generar conciencia en los nuevos que ingresan a los puestos de trabajo, que esta cosa hay que cuidarla, hay que quererla. No es solamente un lugar de trabajo para ir a ganar plata, también se hace, pero junto con eso hay que quererla y hay que cuidarla, y por tanto Hay que aumentar la involucrarse vocación. exactamente y ponerse la camiseta por eso. Esas son mis dos grandes reflexiones respecto al tema marítimo portuario. Y por otro lado, Rodolfo, darte las gracias por esta invitación. Fue tremendamente amena esta conversación. Y bueno, como tú bien dices, yo dispuesto para lo que usted necesite, pues, amigo mío, en el futuro que usted quiera y estime conveniente. Muchas gracias, Francisco. Nos vamos despidiendo en este grato programa de hoy, en la cual tuvimos la oportunidad de poder conversar, de poder hablar de la realidad portuaria de Chile desde la mirada de nuestros trabajadores. Un gran abrazo a todos los trabajadores portuarios de la Federación, a todos los trabajadores de las distintas confederaciones. Hay que tener esperanza, hay que tener empuje, empeño de que las cosas tienen que salir mucho mejor y más en el ámbito trascendente de todo lo que está ocurriendo con los puertos a nivel mundial y específicamente para nosotros en el Cono Sur. Muchas gracias por su audiencia, muchas gracias Francisco y nos despedimos hasta un próximo programa de Diálogos con Sabor a Mar. Buenas tardes.